Pues muchas gracias, Monse, por tu presentación y muchísimas gracias, de verdad, a Fernando y a Esther por vuestra invitación para estar aquí. A mí me habéis hecho cumplir un sueño. O sea, yo jamás pensé que iba a estar en el Palacio de Festivales aquí. O sea, y además con un coro de voces femeninas tan fantástico como el que acabamos de tener. O sea, estoy encantada. Bueno, no voy a hablar de contratación. No, porque… Vamos a hacer un curso. Sí, hay que hacer un curso entero de contratación. No, yo he intentado planear un poco, a ver, como me dedico a esto de la universidad, pues he intentado elevar un poco para ver qué es esto de la, que conoce muy bien Xavier, de la administrativización, europeización del derecho administrativo, ¿no? Y yo me acercaba a ello pensando, a ver, pero ¿en qué medida podemos hablar de que existe un nuevo paradigma, ¿no?, como se viene diciendo? Y yo no soy dada a las grandes revoluciones y voy a desinflar un poquito el suflé. O sea, yo creo que el derecho administrativo no ha cambiado enormemente. Hay cambios, hay cosas, como no. Por supuesto, cambia el contenido de las normas, son cada vez normas más supranacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea realiza interpretaciones que nos van a obligar a acatarlas, ¿vale? Se incorporan nuevos principios, como nos ha contado antes Esther. Pero bueno, no es una revolución, ¿no? Sí que hay tres aspectos que además tienen incidencia ambiental, por eso los voy a mencionar, que sí han supuesto mover los cimientos del derecho administrativo en cierta medida. El primero tiene que ver con la primacía del derecho de la Unión Europea y la inaplicación de leyes nacionales. Todo empezó, ya se ha mencionado también por alguno de los ponentes, con la sentencia Simmental, ¿no?, cuando le dice a los jueces nacionales que pueden inaplicar leyes, incluso posteriores a las normas comunitarias, si se dan cuenta de que la ley nacional es contraria al derecho de la Unión. Pero claro, tiene que ser una contradicción muy evidente o haber sido detectada ya por el Tribunal de Justicia, es decir, la doctrina del acto claro y del acto aclarado, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional español viene diciendo que si no se da la condición de acto claro o aclarado, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que el juez inaplique una ley española, ¿no? Bueno, pues luego vino otra convulsión para el derecho administrativo, que fue la sentencia Costanzo, que fue la que le dijo a las administraciones internas que podían inaplicar leyes. Claro, y eso sacude el principio de legalidad por todas partes, ¿no? Es más, aquí no se dijo además el matiz de que debían ser ya actos claros o aclarados, ¿no? Si alguien quiere profundizar en la doctrina Costanzo y los efectos que tiene en el ordenamiento español, yo creo que el mejor artículo escrito probablemente es el del profesor Edorta Cobreros en la Revista Vasca de Administración Pública en el año 2015. Bueno, el caso es que esto se aplicaba en el derecho ambiental. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2012 en el que un tribunal tributario de Palermo le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión si el efecto directo de una directiva de residuos le va a permitir al ayuntamiento, a un municipio, inaplicar una ley nacional. Y la verdad es que el tribunal no se explaya y se limita a reiterar la doctrina Costanzo. Es decir, cuidado que las administraciones pueden inaplicar leyes. Lo digo porque ayer, cuando hablaba la magistrada González de Lara y nos contaba aquello de que, en la segunda ponencia nos contaba que el Tribunal Supremo había dicho que cuando lo que se recurre, cuando el fundamento del recurso contencioso administrativo va a ser la anticomunitariedad o inconstitucionalidad de una ley, el Tribunal Supremo considera que no hace falta agotar la vía administrativa previa. ¿Qué nos está diciendo el Tribunal Supremo? Nos está diciendo que las administraciones no deben aplicar la doctrina Costanzo, porque la Administración no puede inaplicar leyes. En fin, yo entiendo las cautelas. Yo estoy con Edorta Cobreros en la idea de que la Administración, en su posición constitucional, está vinculada a la ley española. La Administración, además, no tiene la posibilidad de plantear cuestión prejudicial y, por consiguiente, la Administración no debe inaplicar leyes, aunque tenga muy claro que la ley es contraria al derecho de la Unión.
Sé que es ir contra la doctrina Constanzo, pero creo que hay que ser muy prudente en su aplicación. La segunda cuestión, que sí me parece que también es un revulsivo del derecho administrativo, tiene que ver con la contratación y con la dimensión funcional, no subjetiva, de la aplicación del derecho. Me explico. Yo pertenezco a la escuela del profesor García Enterría y mantenemos una concepción subjetiva del derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho que se aplica a las administraciones públicas. Unas personas jurídicas que son esas, las administraciones a las que le otorgan potestades para el cumplimiento de unos fines de interés general. Pues resulta que el derecho europeo es mucho más práctico. Y al derecho europeo no le preocupa tanto si es o no una administración pública la que está interviniendo, sino los criterios funcionales. Entonces, en materia de contratación dice, no, poderes adjudicadores, ¿no? Y entonces eso rompe los esquemas del derecho administrativo. Es ese juego del gato y el ratón que juega siempre la administración con el derecho administrativo. Es decir, la administración está incómoda, encorsetada en las garantías que implican la aplicación del derecho administrativo. A pesar de que le otorga unos amplios poderes, autotutela administrativa, los beneficios que le otorga no son suficientes para los controles que al mismo tiempo le impone y, por consiguiente, la Administración se quiere deshacer de ellos. Bueno, pues el derecho comunitario le dice a la Administración, no, aunque te escapes y crees una empresa privada, te vas a sujetar también a las reglas de contratación pública, ¿no? Pues en el ámbito ambiental pasa también. Si me da tiempo luego lo explico, pero tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la información ambiental. Resulta que el derecho a la información ambiental, no así el derecho a la participación en cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente, el derecho a la información ambiental se exige no solo a las administraciones públicas, sino también a las empresas que gestionan servicios medioambientales de interés general bajo la tutela de alguna administración pública. De manera que un ciudadano se puede dirigir a estas empresas, por ejemplo, una empresa que suministra el agua o una empresa de saneamiento, que son empresas privadas, y pedirle información ambiental. Y si esa empresa se negara a otorgar la información ambiental, pues la ley que regula el derecho a la información ambiental lo que ha previsto es una administrativización de la cuestión. Es decir, diríjase usted entonces a la administración de tutela, a la administración titular del servicio público, para que sea ella la que imponga a la empresa pública el deber, ¿no? Y si no le dan la razón, vaya usted al contencioso administrativo. Es decir, lo ha resuelto muchísimo mejor que en la Ley 40/2015, cuando prevé que las empresas públicas puedan llegar a tener funciones, potestades administrativas y, sin embargo, no se ha reformulado la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Creo que ahí nos queda un fleco. Y el tercer ámbito, la tercera cuestión de la que se suele hablar como un auténtico cambio de paradigma, esta frase le gusta mucho decirla a la gente. Bueno, es un cambio de paradigma, el de la directiva Bolkestein, se ha hablado antes también un poquito de ella, pero ya antes de ella la creación del mercado común europeo, ¿no? La reducción de cargas administrativas, en definitiva, ¿no? Y aquí el derecho ambiental tiene algo que decir. Me meto así ya en lo que voy a intentar ser breve, de todas maneras, voy a acabar enseguida. Voy a hablar solo de la reducción de cargas administrativas y nada más, ¿vale? A propósito de la reducción de cargas administrativas, todo empezó en realidad con la libre circulación de mercancías y luego con la libre circulación de servicios, que son cosas distintas. A ver, lo que conocemos ahora como Unión Europea era antes la Comunidad Económica Europea, ¿no? El mercado común. Se trataba de que los productos circularan libremente entre los Estados sin que hubiera ni aranceles ni medidas equivalentes. Es decir, que si un producto se fabricaba y comercializaba en España, se pudiera comercializar y fabricar en otro país, ¿no? Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque resulta, como se ha dicho antes también, que el derecho de la Unión Europea es muy pretoriano, es decir, el acervo comunitario se va creando a base de sentencias del Tribunal de Justicia. Bueno, pues el Tribunal de Justicia creó un principio que se llama el principio de reconocimiento mutuo. Es decir, que si un producto había sido reconocido en un Estado,
solo se podría prohibir por otro Estado su importación y su comercialización si existían razones imperiosas de interés general. El primer caso fue el caso Cassis de Dijon, que no se refiere a cuestiones ambientales, sino a un licor de frutas. Había un importador que quería vender este producto, que es un licor de frutas, en Alemania, es un producto francés. Y Alemania decía que no, porque en su país, para ser un licor de frutas, tenía que tener 25 grados y este producto solo tenía 20 grados. Bueno, el caso es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea crea el principio, como digo, de reconocimiento mutuo de los productos. Después de haber creado este principio, un poquito más tarde, en el año 1988, y también en el año 1985, dicta dos sentencias que tienen que ver con el medio ambiente. Y le dice a los Estados miembros y a la propia Unión Europea que puede imponer restricciones a la libre circulación de mercancías por razones ambientales. Es decir, que sobre todo en aquellos productos que no tenían unas normas comunes de comercialización, se podían los Estados, por razones imperiosas de protección del medio ambiente, podían imponer exigencias adicionales y a su servicio autorizaciones administrativas. Es el caso de las botellas danesas, por ejemplo. Dinamarca obligaba a que quien comercializara bebidas en su país tenía que hacerlo con envases reutilizables desde el año 81. No ha llovido nada. Pues claro, eso suponía una barrera a la libre circulación de las botellas, ¿no? Lo analizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo, a ver, existen razones para imponer a esas empresas, no ya envases homologados, pero sí se les puede imponer el deber de recoger esos envases y de reciclarlos, ¿no? Y así vino a decir que los Estados podían imponer medidas más intensas porque el medio ambiente es una razón imperiosa de interés general. Es decir, que podemos utilizar autorizaciones y a su servicio un régimen jurídico más estrictos para imponer esto. Y también dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la propia Unión Europea podía establecer directivas que limitaran la libre circulación o el libre establecimiento basadas en razones imperiosas de interés general, como es el medio ambiente. En España, la transposición de la Directiva de Servicios, es una cosa un poquito distinta, la Directiva Bolkestein, ¿no? La del año 2006. Aquí ya no hablamos de mercancías, aquí hablamos de la prestación de servicios, ¿no? Esta directiva vuelve a recoger este mismo principio y dice, a ver, las actividades de servicios, o sea, los servicios que presta un arquitecto, un ingeniero, un abogado, no se puede sujetar a autorización administrativa previa, salvo que existan razones imperiosas de interés general. Y entre esas razones están las razones ambientales. Eso sí, no vale cualquier razón de interés medioambiental. Tienen que ser poderosas razones. Tiene que estar fundamentado en el principio de proporcionalidad. De ahí que podemos decir que el cambio de paradigma que implica la Directiva Bolkestein y la creación del mercado único europeo no afecta tanto en el ámbito ambiental porque todavía se pueden seguir imponiendo autorizaciones previas y exigencias adicionales cuando haya que proteger el medio ambiente. Es más, cuando haya que proteger el medio ambiente, el silencio, dice también el Tribunal de Justicia, debe ser negativo, ¿no? Y que es lo que recoge la actual Ley 39/2015 al prever que cuando una solicitud de un ciudadano se proyecte sobre una actividad que vaya a afectar al medio ambiente, el silencio será con carácter general negativo, ¿no? Claro, ocurre que nuestra normativa no diferencia si la autorización, la solicitud que formula el ciudadano va a ser para una actividad muy dañina o poco dañina, es decir, no discrimina, basta que afecte al medio ambiente para que el silencio sea negativo. Eso creemos que nos lo impone el derecho de la Unión Europea, pero no es verdad. El derecho de la Unión Europea únicamente lo impone para aquellas actividades que realmente afectan de manera poderosa pueden afectar de manera poderosa al medio ambiente, ¿no? Pero bueno, al haberlo previsto así la legislación básica, luego el Tribunal Constitucional Español ha considerado que las normativas autonómicas no pueden prever silencio positivo en las licencias de actividad municipales, porque son licencias que se imponen al servicio de la protección ambiental. Y, por consiguiente, no ya porque lo exija el derecho de la Unión Europea, sino porque lo exige
la legislación básica estatal, el silencio va a tener que ser siempre negativo, ¿no? A todo esto, por cierto, la misma ley 39/2015, ya sabemos, que dice que cuando se trate de actividades de prestación de servicios, claro, como transposición de la directiva Bolkestein, dice el silencio será con carácter general positivo, salvo que existan razones imperiosas de interés general, que deben ser especificadas cuando se imponga un silencio negativo. Y yo me pregunto si en realidad, si existen razones imperiosas de interés general, si no existen, perdón, no debería poder imponerse una autorización administrativa, porque la directiva Bolkestein exige que para la prestación de servicios se utilice el mecanismo de la comprobación de la declaración responsable y ninguna otra. Bueno, en fin, por lo tanto, y me voy a quedar aquí, hay más cosas que les quería contar, porque quiero dar apertura a si alguien quiere preguntar algo. Que la técnica principal que utiliza el derecho administrativo como control a priori, es decir, la autorización administrativa, y sumen también a esa la evaluación ambiental de proyectos, de planes y programas que hemos importado gracias al derecho de la Unión, pero no deja de ser un mecanismo de control a priori de las actividades administrativas. No están vedadas en el ámbito ambiental, sino que al contrario. Es un mecanismo que de ordinario se debe utilizar cuando las actividades puedan afectar al medio ambiente. Y es un mecanismo, además, en el que el silencio va a tener que ser, insisto, de carácter negativo, al menos, en mi opinión, cuando la actividad que se quiere autorizar o que se pretende, que se solicita, afecte de manera considerable al medio ambiente. Por lo demás, y digo que no voy a deciros muchas más cosas, simplemente recordaros, a ver, decía esto en resumen, bueno, que hay otro ámbito, no voy a entrar en él, simplemente lo enuncio. Hay otro ámbito que es lo que se ha llamado la democratización del derecho ambiental. A mí también me parece un poco exagerada la palabra, pero que tiene que ver con la información, es decir, el derecho de acceso a la información ambiental del que os he hablado antes, que consta en la Administración o en las empresas que gestionan servicios bajo la supervisión de la Administración, ¿vale? El derecho de participación en la toma de decisiones que puedan afectar al medio ambiente, que están ambas recogidas en la Ley 27/2006, y, por último, el acceso a la justicia en materia ambiental. Este tercer pilar, el acceso a la justicia en materia ambiental, simplemente mencionaré una cosa a propósito de la primera ponencia en la que habló César Tolosa, que decía que el propio legislador estatal había reconocido que aquí no hay acción pública. Y es que es verdad. Aquí no hay acción pública. A ver, existe acción pública en materia ambiental para exigir el derecho a la información. Si no te dan una información, tienes acción pública para luego exigirla en el contencioso. Existe acción pública para reclamar tu derecho a la participación en la toma de decisiones también. Pero no existe una acción pública para recurrir cualquier decisión que pueda afectar al medio ambiente. Aquí lo que tenemos es un sistema en el que cualquier interesado, obviamente, con las reglas generales, derecho subjetivo, interés legítimo, puede acudir al contencioso, y también pueden acudir las ONGs cuyo objeto sea la protección ambiental, que lleven 2 años constituidas y cuyo ámbito territorial se proyecte sobre el espacio en el que se trata la actividad que quiere recurrir, ¿vale? Ahí, eso es todo lo que hay. O sea, no hay una acción pública universal de todos los ciudadanos como en el urbanismo, no. La acción pública ambiental está limitada a estas ONGs y solo a ellas, ¿vale? Estas ONGs, por cierto, además han conseguido que la justicia sea gratuita. Es decir, que litigan con derecho de acceso a justicia gratuita por ministerio de la ley, es decir, con independencia de que tengan o no tengan recursos. Esto es muy importante. O sea, puede ser una asociación que tenga dinero de sobra, pero por el hecho de estar ejerciendo esta acción no litiga con el beneficio de justicia gratuita y no se le puede condenar en costas, lo cual es una garantía de la defensa de los intereses generales, que ellos mismos defienden. Claro, no están defendiendo un derecho subjetivo, sino un interés público de carácter general, ¿no? Bueno, pues me quedo aquí porque quiero darles a ustedes también la voz por si quieren preguntar cualquier cosa. Nada más. Muchas gracias.